Sí. Bien. Buenas tardes. ¿Qué tal, Santiago? Buenas Bienvenido. tardes. Yo ya estaba diciendo, pero ¿esto qué es? Se resiste, se Bueno, resiste. hoy me cogen en la calle porque, bueno, salí de la consulta y estoy por aquí dando un paseo, una zona muy bonita. Y bueno, desde aquí espero que se me pueda oír y responder a las preguntas del directo de hoy. Vale. Sí, 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 sí. Se te oye perfectamente. Si alguien tiene algún problema, que lo comente por los comentarios, si no escucha. Yo creo que ahora mismo yo por mi parte lo escucho y lo veo perfectamente. Así que bueno, como nos hemos retrasado un poquito para entrar, vamos a ello. Creo que todavía en los comentarios no han puesto ninguna pregunta, pero yo tenía un par de ellas que nos han enviado por acá, entonces vamos directamente. A ver, la primera que nos llegó es, ¿qué comer en la última cena antes de empezar para llegar con las mejores sensaciones al ayuno prolongado? La gente quiere saber qué come y dice, uy, voy a estar tantos días sin comer, ¿qué hago? ¿Qué hago antes de pararlo? Bueno, Cuéntanos, doctor. algo calentito, ¿no? Un caldo de pollo, un caldo de verdura, una crema de puerro, una crema de espinacas, puede estar bien. Algo caliente, Y ligero. acostarnos y ligero. Acostarnos temprano ese día y suficiente, porque llevamos haciendo una alimentación desde una semana antes, como saben. Vamos haciendo una alimentación pobre en hidratos de carbono para que no tengamos hipoglucemias, ¿no? No tengamos que responder a ningún sobresalto. Ya el ayuno dijimos que era una situación de estrés. No Mm. vamos a meternos en más situaciones de estrés, así que bueno, con eso sería suficiente, dormirnos temprano, levantarnos cuando nos despertemos, no sé, Es decir, empezar tempranito, como a relajarnos, ¿no? A empezar a claro, conectar con nosotros y no estar tan pendiente de comer, comer, comer. claro, una ducha de agua caliente por la noche, así respiraciones profundas, ¿no? Para entrenar la variabilidad de la frecuencia cardíaca, aguantar la respiración. Empezar a disfrutar. Yo veo que lo que recomienda es un poco vamos a dejar de estar fijándonos en lo externo, en la comida, en la distracción y vamos un poquito a ir recogiéndonos, ¿no? A Claro. recogernos con esas respiraciones, esa relajación, esa alimentación más ligera para que nuestro cuerpo empiece como allá a relajarse, no estar tan tensa haciendo digestiones pesadas y demás. Eh, ser, tener como la idea de vamos a regalarnos un fin de semana, vamos a regalar a nuestro cuerpo un fin de semana de descanso, de introspección, de contacto con otras personas, de levantarnos por la mañana y ser muy agradecidos con todo lo que tenemos, ¿no? Y con el aire que respiramos, el lugar donde dormimos, las personas que nos rodean y nos acompañan, amigos, familias, parejas. Y vamos a ser agradecidos con todo eso, con tener agua corriente, con tener ropa que vestirnos. Y entonces ser muy afortunados, no estar en lo que falta, lo que va a pasar. Y eso es un poco egoico, ¿no? Sino en el disfrute de lo que va a ocurrir. Y estar muy atento a lo que ocurre en mi cuerpo, porque eso será un aprendizaje, ¿no? Total, totalmente de acuerdo. Y además, qué bonito es, qué extraño se escucha desde fuera, ¿no? Cuando todavía no nos hemos puesto en este camino de vamos a escucharnos y entendernos, pero cuando ya empezamos a dar este primer pasito, que la oportunidad la tenemos en este fin de semana para los que se hayan unido, Uh -huh. es maravilloso porque vamos a descubrir muchas cosas interesantes de nosotros que, que pasan desapercibidas. Pues bueno, vamos con la segunda pregunta. La segunda pregunta es, dice, ¿se puede hacer vida normal mientras se hace ayuno prolongado? Sí, una vida relativamente normal, sin grandes esfuerzos, ¿no? Esfuerzos físicos me refiero, no ir a levantar Ujú. pesas esos días en el gimnasio, pero por lo demás, sí, hacer una vida, podríamos conducir, coger el coche, trasladarnos a alguna zona no muy lejana y siempre tener al corriente a las personas que están cerca, pues que estamos haciendo ese ayuno, también para que nos respeten, ¿no? Y no nos tienten con la comida o con salidas o con bebidas o así que en ese momento no deberíamos tomar, ¿no? Muy interesante eso, doctor, porque suele pasar, porque es así, los retos, ¿no? Atraemos cosas. Cuando nos disponemos a hacer algo, suele pasar que salen todas esas tentaciones, ¿no? Salen como esas oportunidades, como creo que
que al final es la vida poniéndonos a prueba, ¿no? Es decir, ¿realmente estás apostando por ti? ¿Vas en serio? ¿Estás haciéndolo por hacerlo? Entonces, es súper interesante eso que dice de decirlo a los familiares, pero no porque nos vaya a pasar nada, porque obviamente no nos va a pasar nada, todo lo contrario, sí, nos va a pasar, pero para bien. Pero sí es bueno para que, oye, ya sabes que no quiero comer en este fin de semana, no quiero tomar determinadas bebidas, pues si es para invitarme a algo de eso, este fin de semana no, ya habrán otros, es decir, el año es grande, la vida es larga. Eso es muy importante. Ujú. Tercera pregunta, dice, ¿cómo distinguir hambre real de hambre por hábito o por emoción? Claro, la gente que nunca ha hecho este tipo de ayunos, pues a veces el ego nos juega una mala pasada, ¿no? Entonces, ¿qué consejos nos puedes dar para diferenciar si realmente es un hambre real o es que nuestro cuerpo, claro, echa en falta algo que le estamos acostumbrados a dar, aunque no lo necesite en ese momento? Bueno, hambre real no lo es, porque en esta sociedad hambre real de 3 días es imposible, ¿no? Hay mucho sostén social, mucho comunidad de apoyo, familia, trabajo. Entonces, hambre real, como de pasar hambre, no lo es. Pero sí que tenemos la sensación de querer comer porque estamos inmersos en un complejo de adicción, de efecto y respuesta, sobre todo lo que hemos repetido tantas veces, al azúcar, a la sal y a los aceites vegetales. Y eso lo conoce muy bien la industria alimentaria, ¿no? Eh, Lo utiliza muy bien también. haciendo esa combinación donde introducen en los alimentos eso. Se te oye eh, un poco bajito, Santiago. Mira a ver si es que hay más ruido o hay... vale, pues acaba de Ahora pasar un mejor, avión. mejor. Vale. Disculpen. Entonces, esos elementos que introduce la industria alimentaria para reforzar el sabor de las cosas, que no son casuales, que son elementos como el azúcar, la sal y los aceites vegetales, que, como hemos repetido en otras ocasiones, inducen a la producción de dopamina, pues van a crear un circuito de adicción a nivel del circuito de recompensa, ¿no? Entonces, en cuanto a las papilas gustativas notan ese sabor dulce, salado o con sabor a grasa vegetal, pues rápidamente eso se va a quedar grabado en nuestra memoria y vamos a reconocer muy rápidamente cualquier alimento que tenga esa composición para volver a consumirlos, ¿no? Entonces, fundamentalmente son y otras sustancias, ¿no? Como el glutamato, que es un reforzador del sabor, ¿no? Y están las bolsas de Mm. papas fritas o en la, esas galletitas saladas o Sí, y ese entonces, pop no hay stop, a mí me hace mucha gracia porque es cierto, esas papas que se llaman de determinada manera y el eslogan es cuando haces pop no hay stop, es totalmente cierto, eso tiene glutamato a tope y te crea como, te estimula las papilas gustativas de una manera tan potente, esa activación de la dopamina y todas estas historias que vamos, lo que quieres es comer, 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 comer hasta que se acaben. uh-huh. Es impresionante eso. Pues sí, la industria lo sabe y muy, muy bien. Bueno, pues seguimos. Entonces quedó claro que hambre real realmente no va a haber, porque está más que demostrado que una persona puede estar más de 20 días sin comer, No, son los preocuparnos por picos, hidratarnos, ¿no? son las bajadas de la glucosa, las hipoglucemias, las que nos producen otra vez el deseo y la necesidad fisiológica de recuperarnos de una cierta sensación de mareo o de confusión mental, de volver a comer algo que tenga hidratos de carbono para volver a restablecer el nivel, el pico alto generalmente que tenemos de glucosa. Entonces, son esas hipoglucemias, ¿no? Los que. Mm. Es decir, es realmente como que tu cuerpo está habituado a funcionar con glucosa y cuando nota esa escasez, o mejor dicho, tiene que empezar a activar el otro motor, está todavía, pues te da esa sensación de que estoy débil, necesito comer, porque le cuesta como dar ese paso, ¿no? Yo creo que hay como un tránsito, es un momentito, un momento en el que tienes que estar atento de que, bueno, de que simplemente es mantenerte, saber lo que está pasando en tu cuerpo y confiar que esa sensación va a desaparecer. Exacto, por eso la dieta es tan importante que no contenga hidratos de carbono en la última semana para no caer en esos picos de hipoglucemia en el último día, en el último momento, el jueves o el viernes cuando empecemos el ayuno.
y tener la sensación y el deseo de comer imperiosamente, porque si no vamos a tener la sensación de peligro, de que algo nos va a pasar. Por eso debemos ser suficientemente cuidadosos para llevar esta dieta esta semana inicial, que es para evitar las hipoglucemias y esa confusión mental y tener claridad en las cosas que hacemos, y después en la semana de salida, porque hay una regeneración de los tejidos. Y la regeneración de los tejidos se debe hacer en base a nutrientes, nutrientes de calidad, y no sobrealimentarlos en ningún caso, porque volvemos a caer en un fenómeno llamado histéresis, que vuelve a golpear los receptores de las células, vuelve a golpearlos con un exceso de azúcar y lo que le hace es insensibilizarlos. Por lo tanto, caemos en un fenómeno que se llama resistencia a la insulina, donde las células dejan de captar glucosa y vuelven otra vez a concentrarse la glucosa en sangre, teniendo una concentración en sangre luego en las analíticas muy alto, ¿no? Claro, porque en cierta forma ya nuestro cuerpo se ha acostumbrado en esos días o a estar con esos niveles tan bajos que si luego le das una cantidad excesiva de glucosa, pues los efectos pues, pueden ser pues nada beneficiosos como acaba de comentar. Tiene sentido, al final todo tiene mucho sentido. Sí, somos una máquina perfecta, sí. Exacto, súper. Vamos, desconocemos lo perfecta que somos y por eso nos pasa a veces el que no confiamos en nosotros y deberíamos confiar más en nuestra naturaleza, ¿no? Y escucharla y atenderla. Bueno, a ver, la siguiente pregunta va un poco en línea con lo que ya respondió, que dice, ¿se puede conducir o es mejor no planificar desplazamientos largos? Hombre, si se puede hacer vida normal, entiendo que también se podría conducir, ¿no? Sí, efectivamente, sí, se puede conducir y bueno, hay que hidratarse, ¿no? El cuerpo durante el ayuno se deshidrata, ¿no? Entonces hay que ser muy consciente de tomar, no esperar a tener sed para tomar líquidos, sino irnos hidratando de forma regular, ¿no? Eso es muy, muy importante, ¿no? Y por lo demás, pues nada, podríamos hacer esos desplazamientos en el coche habituales que hacemos sin problema. Sin problema. Ok. A ver, otra pregunta. En cuanto a los líquidos durante el ayuno, aquí preguntan si se puede, además de agua y té verde, creo que comentamos en los otros live, por eso debe ser la pregunta. Hay gente que pregunta si se puede tomar agua con gas, agua con gotas de limón, con sal marina o con vinagre de manzana y otras, y café. Y café y otras infusiones distintas al té verde, dice. Todas esas sustancias con limón, podría ser que sí, con agua de mar, podría ser que sí, pero claro, estamos teniendo un grupo bajo control, y bajo control necesitamos estandarizar las situaciones. Claro. Entonces, para tener parámetros similares y poderlos medir, no podemos introducir demasiados elementos que puedan alterar determinados parámetros que estamos midiendo. Medimos, recuerden bien, durante estos 3 días la tensión arterial, la saturación, la apnea mantenida en el tiempo, y eso se incrementa, se baja la tensión arterial, baja la masa grasa, baja la circunferencia de la cintura abdominal, aumenta la saturación de oxígeno, baja la frecuencia cardíaca. Si nosotros vamos introduciendo, por ejemplo, el café, entonces ya no bajaría la frecuencia cardíaca, sino subiría. Entonces, los estudios llegaríamos a la conclusión que algunas personas suben la frecuencia cardíaca y otras la bajan. Algunas personas bajan la tensión arterial y otras la suben. Claro, es que si ponemos muchos factores, muchas variables, se nos complican las conclusiones, en Claro. cierta forma. Entonces, Entonces, para mejor homogeneizar. estandarizar y comprobar, como hacen la mayoría de los estudios, que el ayuno prolongado tiene esos efectos, lo que hacemos es no introducir demasiados factores que puedan modificar, ¿no?, la frecuencia cardíaca, la saturación, la presión de oxígeno, en un sentido o en otro, ¿no? Y entonces los tenemos bajo control. Pero sí podrían tomar, y si lo aceptan, la mayoría de las personas seguro que pueden con unas gotas de limón, podrían tomar el agua, y otras con un poco de agua marina. Pero no queremos introducir esos factores durante 3 días de ayuno. Es decir, Entonces, en el ayuno programado no, pero en principio para aquellas personas que a lo mejor han hecho y demás, ese tipo de bebidas que proponen aquí sí serían válidas, aunque no se hagan en el ayuno que vamos a hacer en el fin de semana por lo que acaba de comentar, ¿cierto? claro, y después hay un factor que teniendo el estímulo
de los genes ahorradores y estimulando el sistema nervioso parasimpático, que es el que frena la frecuencia cardíaca, el que aumenta la secreción de GABA, de ácido gamma-aminobutírico, y el que seda nuestro cerebro, si introducimos un factor excitatorio como es el café, o podría ser el chocolate, o podría ser el té rojo, entonces estamos yendo en contra, por un factor de la vida moderna, yendo en contra de esa calma mental, de esa parada biológica, de esa activación del sistema parasimpático, porque estimularíamos de nuevo el simpático, que lo tenemos Con activado el cortisol, claro. claro, y la adrenalina. Y la adrenalina, ok, claro, sí. Es decir, si queremos maximizar los beneficios, aunque en teoría no te saque del autofagia o de la cetosis, no conviene por ese otro lado de... Ok, sí, pues muy interesante. Vamos a ver, seguimos. Dice, ¿qué tipo de ejercicio se puede practicar durante el ayuno? Hace un ratito comentó, doctor, que ejercicios de mucha intensidad no, pero ¿qué tipo de ejercicio entonces sí, en principio no habría problema? Bueno, ejercicios como el yoga, como el pilates, ejercicios aeróbicos, una carrera suave se podría hacer. Y de hecho tenemos un taller de yoga en el ayuno, tenemos un taller de trabajo físico de fuerza, pero no va a ser como un entrenamiento, sino va a ser más bien un taller dirigido a reconocer los grupos musculares debilitados de aquellos que asisten al taller y de que el profesor que da el taller pues recomiende a cada uno de los asistentes los grupos musculares que están más debilitados para que lo refuercen, indicándole aquellos ejercicios que deben continuar luego en sus casas para hacer, ¿no? En cuanto a número de repeticiones, a número de series y el peso, y cómo deben subirlo y cómo deben suplementarse para conseguir un mayor tono y fuerza muscular. Qué importante eso, ¿no? Porque primero cuando vas a un gimnasio y entras en una clase, a todo el mundo nos tratan igual y no todos somos iguales, algunos tenemos unas necesidades diferentes y más en colectivos de determinada edad, ¿no? Que a veces por su, digamos, por su experiencia, sus trabajos y demás, pues tienen alguna musculatura de su cuerpo prácticamente que dice, Dios mío, ¿qué hago aquí, no? Necesito estímulo. Ok, pues en principio entonces sí, ejercicio que no sea muy intenso se podría, sería un poco la respuesta a esta pregunta. Dice, ¿y qué hacer? Esta me llamó la atención la pregunta, digo, no sé si es que esta persona lo habrá intentado y habrá tenido la dificultad. Dice, ¿qué hacer si me cuesta dormir la primera noche de ayuno? Yo entiendo que Bueno, será porque está pensando en comida o simplemente está desvelado o desvelada. Bueno, ahí puede haber un efecto paradójico, fíjate, curiosamente, que hay cosas que también nos ayudan a dormir y luego las primeras veces que lo tomamos, pues efectivamente no ocurre eso, sino lo contrario. Piensen que el organismo está aprovechando que está en una parada técnica, lo que va a hacer es empezar a detoxificarse de manera profunda, ¿no? Entonces, en ese proceso de detoxificación que ocurre fundamentalmente en la noche, los mecanismos pueden estar tan activos que pueden dificultar el sueño, ¿no? Pero nosotros tenemos varias sustancias, ¿no? De homeopatía, está la cofea cruda, está la avena sativa de medicina antroposófica y hay algunos puntos de acupuntura también que usamos o recomendamos para usar, ¿no? En esa noche si vemos que alguien tiene dificultad para dormir, ¿no? Ah, ok. ¿Sabes? Pero es el proceso de detoxificación que está en marcha de una forma muy activa, el que está haciendo una especie de crisis curativa, está aprovechando en ese momento a detoxificar tanto que el mecanismo está, el cuerpo biológico, digamos, está muy activo y ahí hay un fenómeno entonces que resurge frente a un sueño de mediana calidad y tal que tienes todos los días, pero no detoxifica. Claro, puede ser porque el cuerpo dice, no te duermas para que puedas evacuar, para que puedas orinar, es decir, para que las vías de salida de toxinas estén ahí funcionando. Es así y efectivamente eso lo puede comprobar cualquier persona, cómo se le pone la lengua blanquecina, ¿no? Cómo llena la lengua, se le cubre de una capa blanquecina, cómo el sudor huele mucho en las primeras 24 horas, cómo la orina se concentra y huele muchísimo y cómo huele también el sudor en las primeras 24 horas. Y a Claro, partir de ahí ya se dará cuenta cómo la lengua se va poniendo rosada y se van poniendo
cada vez va perdiendo ese olor en el sudor y cómo la orina se va poniendo cada vez más clara y el domingo termina siendo agua cristalina, ¿no? Claro, y es por esa detoxificación, fíjate, claro. Es Ese importante. olor es fruto de la concentración de toxinas. Exacto, exacto. Y cada uno tiene, en base a la detoxificación que está haciendo, unos tienen necesidad de toxificar más y otros menos, o Claro. unos con mayor concentración de toxinas en sus cuerpos y otros menos, y entonces olerán más o menos. Pero por eso es tan importante, como decía antes, hidratarse muy bien, porque por un lado hay una cierta deshidratación, porque muchos de los alimentos contienen agua y a veces no tomamos demasiada agua, pero sí ingerimos líquidos en los alimentos, una sopa, un caldo, un jugo, una leche, ¿no? Mm. Sin darnos cuenta. Y entonces por eso en el ayuno, si no estamos comiendo, pues esos líquidos no los ingerimos, por lo tanto todo tiene que ser a base de agua. Y nos parece que es mucha agua la que tomamos esos días, pero en realidad va a ser más o menos el mismo agua que tomamos siempre, lo que pasa que otras veces hay líquido enmascarado dentro de la comida, ¿vale? Claro, sí, Esa es sí. la idea. Y también porque necesitamos la vía de toxificación más rápida es la orina, es orinar. Y entonces lo que necesitamos es tomar mucha agua para poder dar salida a esas toxinas a través de la orina, que es la vía más rápida de toxificación, ¿no? Sí, vamos, que interesa incluso beber mucho más, mucho no, o más líquido de lo que solemos beber el resto de días, por lo que comenta, doctor, porque para facilitar la salida de las toxinas, es decir, más agua. Exactamente, exactamente. Ujú. Bueno, siguiente pregunta. Aquí las mujeres preocupadas hablan tanto de si hay que tomar alguna precaución en especial ante la menstruación, perimenopausia o menopausia. Es decir, en estos cambios hormonales, ¿tiene algo que ver para hacer un ayuno prolongado o no? Pues mira, hay dos cuestiones aquí. Uno, el eje hormonal, las hormonas, ¿no?, se alteran con la menopausia y hay menos producción, evidentemente, de progesterona y de estrógenos, ¿no? Toda Ujú. la actividad física de fuerza va a promover otra vez el estímulo del eje hormonal y, y el ayuno va a provocar una bajada de la inflamación, ¿no? Entonces, sí que el cuerpo está más limpio, el eje hormonal también se restaura, se reequilibra y el ejercicio físico de fuerza va a promover esa liberación de nuevo de hormonas, entre ellas, sobre todo también testosterona para la mujer, hormona del crecimiento, que le va a regular y va a mejorar sus sensaciones, su estado de ánimo, su fuerza física, su rendimiento, ¿no? Eso va a Entonces, ser más que precaución, al contrario, al beneficio, contrario. especialmente en estos casos. Sí, ya dijimos el otro día, creo que el ayuno, por ejemplo, es uno de los tratamientos que debería recomendarse para la infertilidad, para casos de infertilidad, Exacto. porque ahí hay también un desorden de la microbiota, claro, y además hay una inflamación del útero, ¿no?, del miometrio, donde va a implantar el óvulo fecundado. Entonces, cuando el útero está inflamado, aunque el óvulo se fecunde, no terminará por implantar. Es el mismo proceso que cuando a una mujer se le coloca un DIU, ¿no? Es un cuerpo extraño que provoca inflamación reactiva para defenderse de ese cuerpo extraño y está durante el tiempo que esté el DIU puesto, está tan inflamado el miometrio que aunque un óvulo esté fecundado no va a implantar porque es imposible con esa inflamación, ¿no? Entonces el ayuno lo que hace en ese caso es bajar la inflamación del miometrio. Y hay muchas circunstancias inadvertidas, ¿no?, porque que pasan y que son marcadores de terrenos tumorogénicos en el futuro, y uno de ellos es la disbiosis del microbioma vaginal y Ujú. también, por supuesto, del microbioma intestinal. Intestinal. Entonces, el ayuno es una parada técnica de esos sistemas y va a haber un reordenamiento de los grupos microbiológicos del intestino, de la vagina, de la boca. Entonces Qué sí, va, interesante eso. van a decrecer sobre todo aquellas bacterias patógenas que están sobrecrecidas y van a crecer aquellos grupos bacterianos, las arqueas, las bacterias, y van a mantenerse en equilibrio. El crecimiento de esas bacterias beneficiosas que crecen van a contener, por ejemplo, pues las cándidas o hongos de otro tipo que puedan estar sobrecrecidas,
o por ejemplo un Helicobacter pylori que se quiere disparar en el duodeno, en el estómago, ¿no? Y es una buena forma entonces de parar esa proliferación de bacterias no gratas, vamos a decir así, para que se vuelva un poco al equilibrio y no se termine en enfermedades derivadas de este desequilibrio, ¿no? Sí, la disbiosis intestinal dentro de los parámetros, si hablamos, por ejemplo, desde un punto de vista de la medicina bioreguladora, la enfermedad ocurre en 6 fases. La disbiosis intestinal, asombrosamente, que es algo que apenas se mide, en términos generales, ¿no? Se mide poco, yo la mido mucho en la clínica, pero es una prueba privada que hay que pagar, y el Sistema Nacional de Salud, el Sistema Canario de Salud no la incluye, entonces no la suelen pedir, pero la disbiosis está en la tabla de evolución de enfermedades en la etapa número 5. La siguiente, el número 6, son todos los cánceres. Wow. Entonces, la disbiosis, que parece algo desde fuera, que parece como... Que no es tan importante. No es tan importante, es súper, súper, súper importante, súper importante. Y en las enfermedades como las enfermedades neurodegenerativas está muy alterada. Por ejemplo, cuando se presenta una demencia, un Parkinson, y estudiamos la microbiota, está muy desordenada. Súper desequilibrada. Súper desequilibrada. Los niños autistas o niños con Asperger está súper desequilibrada. Y en los cánceres también está súper desequilibrada. O sea, los 3 grupos, bueno, incluimos a las enfermedades cardiovasculares, que también está en desequilibrio. Uh-huh. Por los que la gente en esta sociedad moderna mueren y enferman, está la Tienen en microbiota común eso. muy desordenada. Sí. Pues qué importante porque regulando eso estás reduciendo o eliminando, y eso me lo dirá usted, doctor, las probabilidades de tener alguna de estas enfermedades. Si te enfocas en mantener tu microbiota, tanto intestinal como vaginal, equilibrada. Bueno, yo estuve buscando ayer pues, artículos sobre la microbiota y hay entre el año 2020 y 2025 hay 34.000 artículos publicados en la Natural Library Medicine de Estados Unidos, que es la base de datos médica donde consultamos los médicos. Bueno, imagínense, 34.000 artículos publicados en revistas científicas. Es una barbaridad. O sea que el fundamento de la ordenación de la microbiota, cuando se tiene, la microbiota tiene una conexión con el corazón, hay un eje intestino-corazón, hay un eje intestino-cerebro y hay un eje intestino-piel y hay un eje intestino-hígado y así sucesivamente. Se van descubriendo cada vez más ejes donde la central de todos esos ejes, desde luego la microbiota influye muchísimo en el sistema inmune y entonces los fallos de cualquier enfermedad como el cáncer o enfermedades autoinmunes, su origen parte de un desajuste importante del sistema inmune. Y el sistema neuroendocrino, el sistema de regulación hormonal. Entonces, lo que dijimos antes, el sistema neuroendocrino que regula todo el eje hormonal, hipotálamo, hipófisis, tiroides, paratiroides, suprarrenales, si está mediado, igual que los neurotransmisores, el estado de ánimo está mediado y la producción de serotonina, de dopamina, de GABA, de acetilcolina ocurre por las bacterias neuroactivas del intestino, un buen orden y un buen equilibrio de la microbiota justifican un buen estado de ánimo, un buen nivel de energía, un buen estado neuroendocrino y un buen equilibrio entre el sistema simpático y parasimpático. ¿Sí? Sí, tiene todo el sentido del mundo. Además, desde un punto de vista más sencillo, decir que bueno, yo he entendido siempre que el sistema digestivo es el sistema de conexión también con el exterior, no solo la piel, que la piel obviamente también tenemos en conexión con el exterior, pero el sistema digestivo es como, digamos, la conexión más profunda, porque introducimos elementos ajenos a nuestro cuerpo que son procesados en nuestro cuerpo y que luego pasan a formar parte de nosotros. Entonces, claro, hay que cuidar lo que se come, entre otras cosas, o toda la información que entra en nuestro cuerpo, porque ese creo que es uno de los principales factores para producir esas disbiosis que comenta, ¿no? Porque al final, si lo que alimentamos es lo que no queremos tener en nuestro cuerpo, eso será fuerte, y lo que sí queremos lo tenemos agonizando, que ese es el desequilibrio. Sí, efectivamente, así es, Pilar. Sí.
Yo es que me gusta entenderlo todo como muy sencillo y lo digo porque sé que entre la audiencia seguro que a alguna persona pues también le viene bien esta explicación así como muy básica, porque al final queda ahí en la cabeza como esto es lo que necesito hacer. Y ya para terminar me quedan dos preguntas. Dice, ¿qué hacer? O no, dice, ¿existe alguna señal que aconseje detener el ayuno y comenzar a reintroducir alimentos de forma segura? Hombre, ¿Se le ha presentado algún supuesto de estos en los ayunos que se haya visto la necesidad de? no, no, realmente no, pero sí que existen, claro. Si una persona se encuentra mal por lo que sea, pues, a mí no se me ha presentado ninguno. Pero si una persona se encuentra realmente mal o tomamos la glucosa y tiene una hipoglucemia muy severa y está encontrándose mareado, está encontrándose debilitado, tiene frío, tiene mareos, tiene sudoración, pues puede ser un síntoma de hipoglucemia severa. Entonces, claro, eso tenemos que ponerle remedio, ¿no? Tenemos que reintroducir algún alimento, sea forma de caldo o incluso en algún momento algún zumo de frutas o lo que sea, para poder restablecer ese nivel, ¿no? No se ha presentado, pero si ocurre cualquier síntoma que sea de urgencia, ¿no? No sé, puede ser un dolor en el pecho, pero como no se ha presentado, no puedo pensar en eso, pero No, 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 evidentemente. Es una pregunta yo, no, que yo me limito a hacértela, pero ya doy por hecho que ese supuesto no se va a dar, pero ahí está. ¿No se te oye, Santiago? ¿Se te ha ido la voz? a ver, ahora, Ahora sí, ahora sí. vale, bueno, Vale. Y bueno, para terminar, aquí nos preguntan si ¿qué hacer si aparece malestar digestivo tras volver a comer? vale. Bueno, si hacemos la introducción como la tenemos planteada, ¿no? Como tenemos poco a poco ir introduciendo, ya hemos estado con infusiones, ¿no? Con líquidos calientes. Ahora sí empezamos a introducir, pues, por ejemplo, caldos de verdura o caldos de pollo o caldos de hueso. Bueno, está disueltos los nutrientes en un líquido caliente que serían fáciles de absorber, ir haciendo pequeñas tomas, se recomienda ir haciendo tomas cada hora, pero pequeñas tomas, o sea, no Mm. hacer volver como hacer 3 comidas al día, ¿no? Sino si hemos entrado en autofagia el domingo, que lo medimos, ¿no? Como te dije, medimos eso, los cuerpos cetónicos y la glucosa, hacemos una fórmula y si hemos entrado en autofagia ya podemos a partir de ahí empezar a reintroducir la alimentación. Pero es siempre a base de líquidos calientes, nada duro, nada frío, nada crudo. Nada frío, nada crudo, nada duro. Vale, entonces empezamos a introducir líquidos calientes y hacemos pequeñas porciones de líquido caliente cada hora. Cada hora vamos tomando a lo mejor, en vez de tomarnos un tazón de caldo de hueso, pues tomamos 100 centímetros cúbicos de caldo de hueso cada hora. Y a la hora tomamos 150. Y a la hora tomamos 175. Y a la hora tomamos 200 centímetros cúbicos. Y el Mucho domingo, amor. Mucho sí, amor a claro, nuestro sistema digestivo. Es decir, le hemos dado un descanso y ahora lo volvemos a poner a trabajar, pero con mucho amor. claro. Ponernos también algo que relaja la musculatura, si nos duele la musculatura lisa del aparato digestivo, es ponernos una bolsita de agua caliente, una manta eléctrica y bueno, eso nos relajará. Y si no, tener paciencia y esperar, ¿no? Esperar un poco, no pasa nada, no suele pasar. Entonces, si lo hacemos así, con algo caliente, introduciéndolo con tomas cada hora, e incrementando las cantidades, al día siguiente seguro que ya podemos digerir por la mañana, pues seguimos con caldo caliente y a mediodía con una crema de puerro o una crema de calabaza o una crema de espinaca, ¿vale? Y así podemos tomar una tortilla francesa, también un aguacate, ¿vale? Y así vamos introduciendo poco Poquito a a poco. poco. Es decir, ir dándole alimento en poca cantidad y que sea fácil de digerir para nuestro sistema digestivo, que no tenga, por eso lo de los crudos no, y todas estas Duro cosas. y Exacto. exacto.
Oh, que tiene sentido, es decir, es normal. No le vamos a dar después de tratarlo también un fin de semana, no le vamos a dar ni un shock a nuestro Claro. Y nada sistema frío, digestivo. cuando tomamos así en cualquier comida, nos vamos y nos sentamos ahí para comer con unos amigos en un restaurante, pedimos tal, Malísimo. una cerveza, un refresco con hielo y nos los ponen con hielo, nos tomamos con hielo y El eso es choque una térmico ese no es nada bueno. patada, eso es una patada, ¿vale? Entonces tenemos que ser conscientes que lo calentito no, nos mantiene la temperatura y lo frío el cuerpo tiene que hacer Un un esfuerzo. esfuerzo para recuperarse de ese frío que cae ahí en la mucosa gástrica, ¿no? Bueno, en realidad, una de las formas que puede pasar que te dé un corte de digestión es con un líquido muy frío. Y el Claro. sentido, corríjame si me equivoco, doctor, es que, bueno, la digestión supone que se eleva la temperatura del estómago, en este caso, que es donde primero llega, y claro, porque esa temperatura ayuda a digerir los alimentos. Si tú de repente le lanzas un líquido extremadamente frío, estás interrumpiendo, has bajado la temperatura del estómago y tienes que volver, el cuerpo tiene que volver a subir esa temperatura para poder seguir con lo que estaba haciendo. Y claro, depende de cómo suceda, puede llegar a haber un corte, de lo que llaman corte de digestión. Sí, correcto. Es que sí, igual que lo de los baños en la playa, no es que bañarse en la playa sea malo después de comer, lo que es malo es hacer eso, que haya un corte térmico, un choque térmico Un muy choque térmico. fuerte Exacto. que pare una digestión. Sí, es que al final, sabiendo lo que se hace, no tiene por qué haber ningún problema. Bueno, Bueno, y ya la bueno, pues última nada. pregunta, ¿cómo consolidar los beneficios obtenidos tras el ayuno prolongado? Hay que repetirlo, hay que repetirlo, hay que repetirlo y especialmente las personas que tienen algún síndrome metabólico, personas que tienen sobrepeso, personas que tienen resistencia a la insulina, personas que tienen la tensión alta, eso lo Mm. digo en voz alta, eso es muy importante, muy, muy importante la tensión alta, o personas que tienen cualquier cuadro digestivo donde sospechemos que hay una alteración, hay una disbiosis intestinal, hay una alteración de la microbiota. Esas personas lo tienen que hacer 2 o 3 veces al año. Yo diría más 3 que 2, cada 3 meses hacerlo. Eso es Y los que súper. no tienen nada, yo creo que igualmente le están Sí, haciendo un plus. sí, los que no tienen nada lo pueden hacer, pero yo diría, bueno, hay una frase que dice, no hay personas sanas sino insuficientemente exploradas. Eso es verdad, por eso dice que cuando entras al médico, uy, 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 uy. Bueno, entonces, sí, las personas sanas 1 vez al año o 2 veces al año sería interesante. Las personas que tienen cuadros de enfermedad intermedios, entre 2 o 3 veces al año. Las personas que tienen cuadros serios de enfermedad, esas lo tienen que hacer cada 3 meses continuamente a lo largo de su vida, a lo largo de su vida. Y apoyado con ayuno intermitente, comentaban los Sí, otros live. con ayuno intermitente de 16 horas, ¿sí? Lo que supone saltarse la cena o cenar muy tempranito, también Mm, acostarse temprano, mm. coger sol, caminar descalzo, hacer ejercicio físico de fuerza, quitarse los hidratos de carbono, tener un trabajo de conciencia, ¿no? De darse cuenta que todo suma y no las frases esas rápidas de, bueno, pues voy a quitar la comida, con lo rico que es el dulce, con lo bueno que está la bebida, con lo bueno que está el tabaco. Luego digo yo, si tú sostienes esa afirmación, cuando te pasen facturas pequeñas que sí puedes pagar, no te preocupes. Cuando te pase Hacemos la grande. una factura grande, no estoy hablando de dinero, ¿vale? Sí, sí, lo Una factura entendemos. grande que no puedas pagar, dime lo que me dijiste hace unos años atrás con respecto a ese postre rico, a la bebida, al tabaco, a no dormir y salir de fiesta por la noche. Sí, es muy importante. Al final, es que en realidad no es que no se pueda hacer nada de eso, pero lo que tiene que ser es que el 90% de tu tiempo, por lo menos esta es mi filosofía de vida, el 90% de tu tiempo tiene que ser lo mejor que puedas dar. Y luego, obviamente, todos quedamos con amigos, todos tenemos fiestas y esos son los momentos de sociales en los que nos tomamos una copa, nos comemos un dulce, pero es algo recreativo, no es base, no es la base de tu alimentación y de tu día a día. Claro, Entonces, con conciencia todo se puede, ¿no, doctor? ¿Usted qué claro que opina? sí. Claro que sí, claro que sí. Vivimos en una sociedad y tenemos amigos y tenemos relaciones y tenemos familia
y está, y nos Y integramos. encontrar el disfrute también en cuidarse, porque yo creo que uno de los grandes problemas de cuidarnos es que asociamos el hacer las cosas saludables como un sufrimiento, como una restricción, y yo creo que es todo lo contrario. Es decir, también es un cambio de paradigma, de mentalidad. Es decir, si tú te estás cuidando, estás potenciando todas tus capacidades y eso te va a permitir tener una experiencia de vida mucho mejor que quien no. Es decir, es ver las cosas también desde el otro lado. A veces, en fin, ¿qué le voy a decir, doctor? Bueno, Bueno, pues hasta aquí la última pregunta. Voy a revisar si hay alguien que nos ha preguntado algo en los comentarios. Veo que no. Es decir, que de lo que hemos hablado ha sido de interés y no nos hemos dejado nada en principio que haya despertado dudas. Y nada, hoy es el último bueno, live de este programa de 3. Ya no continuamos ya el fin de semana en el ayuno. Muchísimas gracias, eso. doctor, la verdad, Gracias a ti, Pilar. por venir a este espacio. Nosotros encantados, bueno, yo encantada y la audiencia seguro que también lo está. Así que nada, el que todavía tenga interés en el ayuno, tiene en el comentario fijado, tiene el enlace donde tiene toda la información. Ya no sé si queda alguna plaza a día de hoy. ¿Queda alguna No, plaza? ya Ya está no, cerrado, ya tenemos plazas abiertas para para el el mes de siguiente. enero, para el siguiente, que será a mediados del mes de enero ya del año 26. Volveremos a convocar un nuevo ayuno, que están abiertas las plazas para ese mes, ya en este está completo el cupo. Ok, bueno, si alguien quiere adelantarse y ya informarse, ahí tiene el enlace, ya pensando en que va a ser para la siguiente oportunidad, pero bueno, a la vista de los resultados, si está decidido, no deje pasar la ocasión porque puede pasar que se quede fuera otra vez. Estas cosas pasan, ¿no? Bueno, pues nada, Bueno, Pilar, muchísimas gracias, doctor, muchísimas gracias gracias a a todos ti, los que nos gracias han a visto todos. y nada, hasta Buenas la tardes. próxima. Gracias, buenas tardes a todos. Chao. Chao, chao.